Escuches el nombre Yahweh, recuerda que no es solo un nombre, es una declaración de la libertad absoluta de Dios, su poder ilimitado y su voluntad perfecta. ¿No es reconfortante saber que el Dios que creó el universo está en control y trabajando todo para el bien? Número 10. Yahweh significa lo más importante para el universo. Cuando hablamos sobre Yahweh, o Dios, estamos hablando de aquel que es el ser más importante y valioso de todo el universo. Es Dios, ¿verdad? ¿Y por qué es así? Es porque Dios, o Yahweh, no es solo una parte del universo, sino aquel que lo creó todo y lo mantiene funcionando. Él es más fascinante, más increíble y más agradable que cualquier otra cosa que podamos imaginar, incluyendo el universo entero, la creación del mundo. Reflexionemos un momento sobre la historia de la creación en la Biblia, en el libro de Génesis. Aquí vemos a Dios, solo hablando, trayendo todo a la existencia, desde la vasta extensión del espacio hasta las criaturas más pequeñas en la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1 versículo 3. ¿No es increíble pensar que con solo palabras Dios hizo todo? Esta historia nos muestra cuán poderoso e importante es Yahweh. Él no solo hizo el universo, diseñó cada detalle, colocando las estrellas en el cielo y creando el corazón humano con el mismo cuidado y atención. Pero la importancia de Yahweh va más allá de su poder para crear. Nos dice que Dios no es solo un poderoso creador, sino también eterno e inmutable. Siempre ha estado allí y siempre estará. ¿No es ese el tipo de ser que te gustaría conocer más? Relación con su pueblo. Además, la importancia de Yahweh se ve en su relación con las personas. Toma, por ejemplo, la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, se enfrenta a un guerrero gigante. Antes de la batalla, David dice, «El Señor Yahweh, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo». 1 Samuel 17 versículo 37. La confianza de David no estaba en su propia fuerza, sino en Yahweh. ¿Y adivina qué? David gana. Esta historia no es solo sobre alguien inesperadamente ganando o saliendo por encima. Es sobre cómo Yahweh está involucrado en nuestras vidas, ayudando y guiando. ¿Por qué esto importa? ¿Por qué deberíamos preocuparnos de que Yahweh sea la realidad más importante y valiosa del universo? Bueno, piensa en esto. Si Dios es el ser más increíble, poderoso y cuidadoso allá afuera, ¿no tiene sentido querer conocerlo, aprender sobre Él, hablar con Él y entender lo que desea para nosotros? Es como encontrar el mayor tesoro del universo y darse cuenta de que no es oro o diamantes, sino una relación con Yahweh. Y aquí hay algo más para considerar. Si Yahweh es tan grandioso y poderoso, y aún así se preocupa por nosotros, ¿no cambia eso cómo vemos nuestros problemas? Que pueda salir mal. Siempre habrá desafíos, siempre habrá incertidumbre. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Mira la historia de Daniel en el foso de los leones. Humanamente, cualquiera estaría en pánico. Estaba rodeado de bestias hambrientas, sin salida aparente. Pero Daniel no perdió la calma. No gritó, no corrió, no se desesperó. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en la lógica, sino en Dios. Cuando tienes fe, aprendes a descansar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y esto es clave, porque la ansiedad y el estrés vienen cuando intentamos controlar cosas que no podemos controlar. Nos preocupamos por el futuro, por lo que va a pasar mañana, por cómo se resolverán ciertas situaciones, y en ese afán nos olvidamos de que Dios ya tiene todo bajo control. Filipenses 4 lo dice claro: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en la promesa: la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. No dice que todo se resolverá de inmediato. No dice que nunca tendrás problemas. Lo que dice es que, si confías en Dios y le entregas tus preocupaciones, Él te dará paz, aunque el problema aún no se haya solucionado. Y aquí hay algo clave. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, es una paz que no tiene sentido para el mundo. Es la paz que sientes cuando todos a tu alrededor se preocupan. Es la paz que te permite dormir tranquilo cuando los demás están llenos de ansiedad. Es la paz que te mantiene firme cuando otros se derrumban. Y esa paz solo viene cuando tienes fe. Mucha gente trata de encontrar paz en cosas externas, en el dinero, en la estabilidad, en las relaciones, en el éxito. Pero todas esas cosas pueden cambiar en un instante.
La única paz que realmente permanece es la que viene de Dios. Así que la 10ª clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Aprende a descansar en Dios y deja que su paz gobierne tu corazón. Cuando lo haces, vives diferente. Ya no te alteras por cualquier cosa. Ya no te preocupas por lo que no puedes controlar. Ya no dejas que el estrés te robe la tranquilidad. Simplemente confías en que Dios tiene el control y sigues adelante. Parte 11. La fe te da la capacidad de levantarte después de una caída. Aquí es donde muchas personas se quedan estancadas. No porque no tengan talento, no porque no tengan oportunidades, sino porque han fallado antes y creen que ya no hay vuelta atrás. Han cometido errores, han tomado malas decisiones, han caído en el pecado, han perdido algo importante, y en su mente sienten que ya no tienen esperanza. Pero aquí es donde entra. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando su propia cruz, salió al lugar llamado lugar del cráneo, que en hebreo se llama Gólgota. Era un lugar bien conocido fuera de la puerta, como se menciona en Hebreos 13, 12. Por lo tanto, Jesús también, para santificar al pueblo con su propia sangre, sufrió fuera de la puerta. Lucas 23, 26. Y cuando lo llevaban, tomaron a Simón, un hombre de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. El lugar también estaba cerca de la ciudad, y contenía un jardín, según Juan 19, 41. Y en el lugar donde fue crucificado, había un jardín, y en el jardín, un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto nadie. Lucas se refiere al lugar de la crucifixión como el lugar llamado cráneo, que también puede ser traducido literalmente como el lugar llamado cráneo. Tanto el arameo como el griego eran lenguas comunes habladas en Israel durante el tiempo de Lucas, por lo que podría estar relatando lo que Mateo escribió en arameo. Hay una buena posibilidad de que este lugar también hubiera ganado cierta notoriedad si los locales de Jerusalén cercana lo hubieran apodado. Entonces, tendría fama, o en este caso, infamia. A pesar del hecho de que no conocemos la ubicación precisa, los arqueólogos tienen una idea bastante buena de su ubicación general, refiriéndose a ella como fuera de las puertas de Jerusalén. Según Grace Communion International, han reducido a 2 competidores, pero en tiempos recientes, solo 2 han sido considerados dignos de seria consideración. El sitio tradicional se encuentra dentro del área ahora ocupada por la Iglesia del Santo Sepulcro, en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja. La otra ubicación competidora es una colina rocosa comúnmente llamada el Calvario de Gordon, al norte de la Ciudad Vieja de Jerusalén. No deberíamos alarmarnos por no tener una ubicación exacta para la muerte o incluso sepultura de Jesús. El cristianismo se enfoca en la resurrección de Jesús, más que en su muerte. Después de todo, el ángel declara en el lugar de sepultura de Jesús: no está aquí, ha resucitado. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no quiso beber. Jesús ya estaba muy debilitado por la flagelación cuando los soldados dejaron el palacio de Pilatos para crucificarlo fuera de los muros de la ciudad. Se dan cuenta de que Jesús está tan debilitado por la flagelación que no podrá llevar la cruz. Esto lleva a la decisión de los soldados de crucificar a Jesús fuera de los muros de la ciudad. Simón, un peregrino de Cirene, en el norte de África, es reclutado por los soldados romanos para llevar la pieza transversal de la cruz de Jesús hasta el Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado. Anointing with oil represented 3 things. 1. Consecration, set apart for a purpose. Kings, priests, and prophets were anointed with oil to symbolize that they were chosen by God. David himself was anointed as king when he was just a shepherd boy. What does this mean for us? If you are a follower of Jesus, you are anointed, chosen for God's purpose. 2. Healing and restoration. Oil was used for medicinal purposes to heal wounds. This means God's anointing brings healing to your life, physically, emotionally, and spiritually. 3. Protection from the enemy. Shepherds anointed their sheep with oil to protect them from insects and disease. The enemy wants to attack your mind, but God's anointing protects you. The hidden secret: you are already anointed. Many people think anointing is just for pastors, preachers, or worship leaders. But that's not what the Bible says. 1 John 2:20 says,
You have an anointing from the Holy One. That means God's hand is already on you. You are anointed to walk in your calling. You are anointed to overcome every attack. You are anointed to bring healing and hope to others. What does "my cup overflows" mean? David isn't just saying God provides just enough for me. No, he's saying God blesses him so much that it overflows. God is not a God of barely enough. He is the God of more than enough. He is the God of abundance. He is the God who blesses you so much that you can't help but pour into others. John 10:10 says, "I have come that they may have life and have it more abundantly." How do we walk in the overflow of God? 1. Stay connected to the source. The overflow comes from being close to the shepherd. Don't seek the blessing, seek the blesser. 2. Live with a generous heart. God blesses us so that we can bless others. Proverbs 11:25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. 3. Walk in obedience. When you follow God's voice, you position yourself for overflow. Deuteronomy 28:2. All these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. So today, step into the victory, favor, and overflow that God has for you. Because when the Lord is your shepherd, nothing and no one can stop his plan for your life. Chapter 11. Surely goodness and mercy shall follow me. The secret of God's... Es por las miles de personas que necesitan escuchar estos mensajes. Es por esa madre soltera que está al borde de la depresión y necesita una palabra de esperanza. Es por ese joven que está perdido en adicciones y necesita una voz que lo llame a cambio. Es por ese matrimonio que está a punto de destruirse y necesita principios bíblicos que lo restauren. Cuando tú das me gusta, cuando compartes, cuando te suscribes, estás siendo instrumento de Dios para que su mensaje llegue a quien lo necesita. Hazlo ahora. No lo demores. Presiona el botón de suscripción. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Da me gusta a este video y comparte este mensaje en tu Facebook, en tu WhatsApp, en todas tus redes sociales. Imagina cuántas vidas podrían ser transformadas si cada persona que ve este video lo compartiera con 10 personas más. Seríamos un tsunami de fe que inundaría esta plataforma con la verdad del Evangelio. Y aquí viene algo importante. No permitas que tu llama espiritual se apague. Mantente conectado viendo más videos de este canal. Cada semana estamos subiendo contenido poderoso, confrontador, transformador que te mantendrá firme en tu fe, que te dará herramientas prácticas para vivir victoriosamente, que te recordará constantemente que Dios tiene un propósito extraordinario para tu vida. No seas un cristiano esporádico que solo busca a Dios en crisis. Alimenta tu espíritu constantemente con enseñanza bíblica sólida. Ahora quiero hacer una oración por ti, por cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Y quiero que ores conmigo en voz alta donde sea que estés. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, me presento delante de ti reconociendo que he fallado. He puesto otras cosas por encima de ti. He dado prioridad a lo temporal sobre lo eterno. He confiado más en mis recursos que en tu provisión. Pero hoy, en este momento, tomo la decisión de cambiar. Tomo la decisión radical de ponerte primero en cada área de mi vida. Reconstruyo mi altar de comunión contigo. Te entrego mis finanzas y decido honrarte con mis primicias. Suelto los ídolos que he levantado en mi corazón. Te rindo mi Isaac, aquello que más amo. Y declaro que tú eres suficiente para mí. Que aunque no tenga nada más, tú eres mi mayor tesoro. Lléname de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición y abundancia sobre mi vida. Dame sabiduría para administrar todo lo que me confíes. Y ayúdame a mantener esta decisión cada día, cada hora, cada momento de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga. En el reino del norte, como se registra en Jueces 18 versículo 30, Daniel 11 versículo 37 también sugiere una conexión entre Dan y el anticristo futuro. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno,
porque sobre todo se engrandecerá. Algunas interpretaciones ven aquí una referencia a un líder que vendrá de la tribu de Dan. Pero la exclusión de Dan solo hace que la inclusión de Manasés sea más significativa. De todas las tribus que podrían haber sido incluidas en la lista profética, Dios específicamente eligió incluir a la tribu que había estado perdida durante milenios. ¿Es coincidencia que estemos viendo el retorno literal de los descendientes de Manasés precisamente en el tiempo cuando las profecías del fin están comenzando a acelerarse? No lo creo. El sellamiento de los 144.000 ocurre en un momento específico en la cronología profética. Apocalipsis 7 versículo 3 dice: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Esto sugiere que el sellamiento ocurre antes de que comiencen los juicios finales sobre la tierra. Es una protección divina para un grupo específico de personas que tendrán un papel especial durante los eventos del tiempo del fin. Apocalipsis 14 versículo 1 nos da más información sobre estos sellados. «Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en sus frentes». Estos individuos están específicamente asociados con el monte Sión, con Jerusalén, con Israel. No son la iglesia en general. Son un grupo específico de israelitas que tendrán un ministerio único durante la tribulación. Apocalipsis 14 versículo 4 nos dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son célibes, completamente dedicados al servicio de Dios. Son primicias, lo cual sugiere que son el comienzo de una cosecha mayor. Son israelitas específicos que han sido apartados para un propósito especial. El hecho de que Manasés esté incluido en esta lista profética y que estemos viendo el retorno literal de los descendientes de Manasés en nuestro tiempo, sugiere que estamos mucho más cerca de estos eventos finales de lo que muchos creen. Los Bnei Menashe que están regresando a Israel no son simplemente inmigrantes. Podrían ser los precursores de los 12.000 de Manasés que serán sellados durante la tribulación. Su retorno podría ser parte del proceso divino de preparación para los eventos finales. Es una posibilidad que debería hacer que todo creyente preste atención cuidadosa a lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Cuando examinas todos los elementos de la historia de los Bnei Menashe juntos, la preservación milagrosa durante 2700 años, el reconocimiento más y desafíos, como David enfrentando a Goliat, no estamos solos. Tenemos al ser más poderoso del universo de nuestro lado. Al final, pensar en Yahweh como la realidad más importante y valiosa del universo no es solo sobre reverencia y admiración. Es sobre encontrar propósito, esperanza y una conexión más profunda con aquel que hizo todo. Es un entendimiento de que, en este universo increíble, el Creador, Yahweh, está personalmente interesado en cada uno de nosotros. ¿Por qué Yahweh se destaca? Yahweh no es solo cualquier nombre para Dios. Es como un nombre personal e íntimo que muestra una conexión profunda. Yahweh se destaca entre otros nombres para Dios, porque está directamente ligado a la propia descripción de Dios en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento. Dios usa ese nombre para hablar de sí mismo de una manera realmente personal. Otros nombres para Dios en la Biblia, como Elohim o Adonai, son más como títulos. Nos hablan sobre Dios siendo poderoso, pero Yahweh es más sobre la naturaleza de Dios, su presencia eterna y su relación con las personas. Es como Dios diciendo: «Estoy aquí contigo siempre». Entonces, ¿por qué Yahweh se destaca? Porque es un nombre que habla de la presencia eterna de Dios y de su relación íntima con nosotros. Es como Él diciendo: «No soy solo un ser poderoso, soy tu Dios personal». Yahweh era originalmente un dios edomita o cananeo. Si Dios es quien la Biblia dice que es, el creador de todo, el autor de la vida, el juez y el salvador, ver Génesis 1 versículo 1, 18 versículo 25, Hechos 3 versículo 15, Juan 3 versículo 16. ¿Tiene sentido que Él comenzara como una deidad local? La Biblia comienza con: «En el principio, Dios creó los cielos y la tierra». Génesis 1 versículo 1. Eso no suena como un Dios local, ¿verdad? Argumentos principales sobre Yahweh. Ahora, algunos argumentan que durante el Éxodo, cuando los israelitas estaban vagando por el desierto, se encontraron con los madianitas y absorbieron algunas de sus ideas religiosas. Señalan que Moisés se casó con la hija de Jetro siendo un sacerdote de Madián, y sugieren que Moisés podría haber mezclado algunas creencias de Jetro
en la religión israelita, pero es realmente probable. Moisés, que habló directamente con Dios, de repente mezclaría otras creencias. El documento egipcio. Un antiguo documento egipcio menciona un lugar en Edom, asociado con un dios llamado Hon-VH, que suena un poco como IHVH, pero es suficiente para decir que Yahweh es un dios edomita. Es un poco forzado, ¿no crees? Otra percepción de Yahweh como divinidad local. Algunas personas también señalan versículos bíblicos que mencionan a Dios actuando en áreas dentro de Edom, como Deuteronomio 33 versículo 2, Jueces 5 versículos 4 a 5 y Habacuc 3 versículo 3a. Sugerir que, ya que Yahweh estaba activo en esas áreas, podría estar vinculado al Dios de Edom. Pero aquí está el problema. La Biblia habla sobre Dios siendo activo en todas partes. En Habacuc 3 versículo 3 dice, «Su gloria cubre los cielos, y su alabanza llena la tierra». Eso no es un Dios local, es un Dios universal. Entonces, ¿qué nos queda? Una teoría basada en la fe. La fe no solo es para los momentos en los que todo va bien. La fe es para los momentos en los que sientes que todo se acabó, para cuando crees que no hay salida, para cuando sientes que Dios ya no te puede restaurar. Mira lo que dice Proverbios 24, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Fíjate bien, no dice el justo nunca cae, dice que 7 veces cae, pero vuelve a levantarse. Esto significa que incluso las personas que buscan a Dios pueden tropezar, pueden fallar, pueden cometer errores, pero la diferencia entre alguien que tiene fe y alguien que no, es que el que tiene fe se levanta. Mira la vida de Pedro. Él fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó con él, vio milagros, aprendió directamente del Maestro, pero cuando llegó la prueba más grande, negó a Jesús 3 veces. Imagínate cómo se sintió. Seguramente pensó que todo estaba perdido, que había arruinado su propósito, que ya no tenía remedio. Pero Jesús no lo desechó. Al contrario, después de resucitar, lo buscó. Y no solo lo perdonó, sino que lo restauró y lo puso como líder de la iglesia. Esa es la gracia de Dios. A veces nos equivocamos, a veces fallamos, a veces tomamos caminos equivocados, pero eso no significa que Dios haya terminado con nosotros. El problema es que muchos se quedan atrapados en la culpa. En vez de levantarse, en vez de aceptar el perdón de Dios, se castigan a sí mismos. Se dicen que no son dignos, que ya no tienen oportunidad, que Dios ya no los puede usar. Pero la fe no es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Y si Él dice que te perdona, si Él dice que hay restauración, entonces no tienes por qué seguir viviendo en condenación. Mira lo que dice Miqueas 7. No te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Ves lo que dice? Aunque caí, me levantaré. Esa es la actitud de alguien con fe. Así que la 11ª clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Cuando caigas, levántate con la certeza de que Dios aún tiene planes para ti. Porque no importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa cuán grande haya sido tu error, si vuelves a Dios con un corazón sincero, Él siempre estará dispuesto a restaurarte. La ciudad natal de Simón está en el norte de África. Cuando lo crucificaron, dividieron sus vestiduras, echando suertes, y sentados, lo guardaban allí. Jesús es crucificado, clavado en una cruz, sometido a una muerte humillante y excruciante. Las víctimas de la crucifixión generalmente morían después de 2 o 3 días agonizantes de sed, agotamiento y exposición a los elementos. Los soldados dividen las vestiduras de Jesús y luego se acomodan para vigilar la ejecución. Aseguran que ninguno de los muchos seguidores de Jesús intente salvarlo de la muerte. El Salmo 22 es inequívocamente cumplido por los elementos de esta escena, y sobre su cabeza pusieron por escrito su acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». En esa ocasión fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban blasfemaban de él, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De la misma manera, también los principales sacerdotes, burlándose con los escribas y ancianos, decían: «Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él». Confió en Dios, que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo: «Soy hijo de Dios».
y hasta los ladrones que fueron crucificados con él lo injuriaban. Gólgota, también conocido como Calvario, sigue siendo un poderoso recordatorio del sacrificio final de Jesús, el único sacrificio capaz de perdonar pecados y reconciliar a la humanidad con Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Puede haber incertidumbre sobre la ubicación exacta donde Jesús fue crucificado, pero tenemos dos hipótesis muy buenas. Afortunadamente, Jesús no permanece en el Gólgota ni en sus proximidades. Aunque fue sepultado cerca, en el domingo de resurrección, vence a la muerte y deja la tumba. Después de 40 días, asciende al cielo. Aunque Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, no termina la historia allí. Nos ofrece esperanza más allá de la cruz del Gólgota, no solo que resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, sino también que algún día experimentaremos nuestra propia resurrección. Estaba entre 3 personas condenadas a muerte ese día, colgado entre 2 ladrones. Uno de esos hombres reconoció a Jesús y pidió que el Señor se acordara de él en su reino. Jesús respondió: «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Por esta razón, Jesús fue al Gólgota para derramar su sangre, perdonar y redimir a los pecadores que ponen su fe en él. Este monte, al que llamamos Gólgota o Calvario, continúa sirviendo como un recordatorio del gran sacrificio de Jesús. Su sacrificio fue el único que podría perdonar el pecado y reconciliar al hombre con Dios. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. Un poema de Roy Allen dice: «Está consumado». Fue escrito para celebrar la victoria que Jesucristo conquistó en aquel primer Viernes Santo, resonando a través del universo, trascendiendo tiempo y espacio. Es el mayor grito de victoria escuchado por la raza humana. De los labios del Señor Jesucristo vino el